recuerdo que nos internamos con un conjunto, inclusive con algunos que participaron ahora de la edición del sexto, a reeditar ese libro y se consolidó la tercera edición. Y Daniel es reincidente, porque Daniel también en su momento presentó lo que fue la tercera edición del libro de quinto con el entonces ministro de Desarrollo Social, Daniel Olescar, en este mismo lugar en abril del 2014. Es una cuestión histórica, llega el 2015, mucha manija del colegio también, diciendo tenés que hacer el de sexto, tenés que hacer el de sexto, tenés que hacer el de sexto. Y yo después de la experiencia magra de ese enero del 14, le decía, bueno, sobre todo al subdirector, al canario, le decía, ni loco. Ni loco voy a hacer el libro de sexto, no suma nada, le digo, es carpeta. Lo que decía un poco el colega, nosotros nos manejamos con una tremenda carpeta, y hay una carpeta además del libro, por las sentencias, por los casos, por las notas, porque yo no estaba muy convencido de que sexto año de liceo se ciñera a un libro, sino que me parecía que había que tener otros materiales al estilo facultad, por ser un preuniversitario. La cuestión es que me prometí en enero del año pasado arrancar, y en agosto hice la primera, se me ocurrió y empecé a ocultar gente, investigar gente. Y bueno, y encontré de todos los exalumnos queridos, gente muy querida que hemos tenido en el colegio, que es el capital más grande que nos da esta institución, empecé a hacer consultas a ver si algunos exalumnos que ya estuvieran en la universidad, les pintaba, en definitiva, construir algo colectivo, lo cual para mí era un desafío. Y ya la elección del equipo habla de lo que dice Daniel de la pluralidad y de la laicidad y del republicanismo. ¿Y por qué? Porque todos pertenecemos a cabezas diferentes, tenemos percepciones políticas diferentes, militamos en partidos políticos diferentes, tenemos algunos religiosos, otros no religiosos, universidades privadas y públicas, carreras distintas, y eso me parecía que era el gran desafío, de encarar algo colectivo, bien plural, pero con un objetivo común. Y para mí era, y créanme que en estos 9 que somos, trabajando juntos, no somos amigos. En realidad fue una relación de proyecto. Después sí puede haber alguna afinidad, pero lo que los unió no fue la relación de amistad, sino que fue la idoneidad para el proyecto común. Accedieron, trabajamos como unas bestias, hasta el 31 de diciembre, está la editora acá presente, que el 31 de diciembre le mandamos el mail con el archivo y la dejamos sin vacaciones. 2 o 3 cosas puntuales y nada más. Sacrificios. Sí, hay que decirlo también, porque escribir implica sacrificarse. Escribir, estudiar, y acá vemos varios, implica dejar de dormir, implica postergar relaciones personales, relaciones de afecto y hasta ratos de ocio. Es una jerarquización de cosas que uno tiene que hacerla y que es una decisión que tiene su parte no tan linda. Después, la sinergia, esto que se habla tanto, el trabajar en equipo y esa fórmula que nos enseñan como algo súper nuevo, y es el ganar-ganar. En definitiva, bueno, solo no lo hago, solos no lo hacemos. Bueno, en definitiva, hicimos una buena combinación de cuadros que implicó que el material surgiera. Y después, una cosa puntual que me parece interesante destacar, que es el valor de las instituciones. Porque estos 3 libros de Ciudadana y este libro de Derecho no es posible sin una institución que lo respalde. Y en ese caso fue Juan 23. Y uno dice, bueno, en realidad a veces me hace acordar un personaje político de La vecina Brilla cuando habla de colegios y de pertenencia, y en verdad no es un tema simplemente de que fuimos al mismo colegio, sino que tenemos una marca que nos hace poder trabajar conjuntamente con personas que pensamos bien distinto. Y ahí me parecía, en ese trabajo un poco en conjunto que hicimos, que el Juan siempre estuvo respaldando el proyecto. Y cuando digo esto se genera el espacio, no es que se hace responsable de un contenido. Y vale, yo soy un poco anti a los reconocimientos personales y en público, porque uno puede pecar del olvido, pero creo que acá sí hay que destacar la confianza depositada en una normal, como puedo ser yo, que conquista a otros anormales, como podemos ser nosotros, ¿tá? En que sí produzcan. Y es un objetivo institucional del colegio. Y ahí vale el agradecimiento, no solo al director actual del colegio, que es el padre José Lo Morillo, sino también al predecesor, que es el padre Marcelo Fontona, que fue el que incitó la primera edición, al subdirector, que es el canario, que todo el mundo conoce, el canario García, y al administrador, que también siempre está haciendo que esto exista, ¿no? Me parece que vale ese reconocimiento y vale también hacer notar el valor de las instituciones. Me parece que es importante. Después, bueno, para la jornada, el libro es la excusa, yo no voy a hacer referencia al libro, pero sí quiero hacer una puntualización, que es qué valor agregado tiene este material. Y creo que con nosotros en las primeras reuniones, en realidad poníamos el centro en el destinatario.
que es lo que en facultad nosotros llamamos el perfil del egresado. ¿Qué egresado quiero? Y entonces, ¿qué material construyo? Y hay algunas características que nosotros las mencionamos en la introducción. Un estudiante autocrítico, los que pasaron por las clases nuestras dan fe, está autocrítico y crítico, con opiniones fundadas, con argumentaciones sólidas, no con percepciones y titulares de prensa. Reflexivos, corresponsable, un estudiante que se siente corresponsable de las cuestiones estructurales de nuestra comunidad. Un estudiante que no niega la relación entre el derecho y la política, pero de la buena política, no de la política partidaria, sino que entiende que detrás de una norma jurídica hay una decisión política. Y puedo compartirla o no, pero pues lo que puedo compartir no es la decisión política. Para no compartirla tengo que entenderla, y eso es también en lo que ponemos énfasis en las clases acá. Tolerante, me precedieron, yo agrego algo más, además del respeto que lo ponemos en el libro. Yo creo que una persona tolerante no es solo el que soporta o el que respeta, como marcaba Daniel, sino que tolerante es el que realmente se come la pastilla de que está bueno, de que existan personas que pensamos diferentes en una sociedad. Y esa es la parte más difícil. Entender el punto de vista del otro como algo positivo y entender el derecho no a ser iguales, sino a ser diferentes. En una sociedad en la que el proyecto individual de cada uno cabe en el proyecto colectivo, creo que ahí está el antes y el después, y es lo que militamos, trabajamos constantemente con los estudiantes de pregrado. Después, ayer fue el Día Internacional de la Mujer, y bueno, y obviamente que no hay discursos y discursos, pero hay una cosa que me decía una persona bien interesante. En verdad, las desigualdades respecto de las mujeres están construidas sobre los privilegios de los hombres. Y es en verdad el tener que desnudar esos privilegios y cambiarlos culturalmente lo que va a ser una sociedad más justa, más igualitaria en materia de género. Entonces creo que ahí también nos cambia la óptica y es una línea que está muy clara y que trasciende todo el material. Acá el rol del docente es fundamental porque el material no habla por sí solo, es lo que el docente le pone en la clase. Hoy hablábamos con algunos estudiantes del Juan de mañana, diciendo, a ver, a leer el libro en la casa, acá es el valor agregado, la prelectura es claro que se da por descontada, y un gran debe, y con esto ya redondeo. Yo le dije hoy a una persona que decía, mira, me parece que no voy por lo racional, voy por lo emocional. ¿Por qué? Porque a mí me está dando la impresión de que nos está faltando como educadores trabajar un poco la sensibilidad del estudiante. No tanto el tema estoy hablando de estudiantes de pregrado, de derecho, ¿no? Específicamente, la sensibilidad del estudiante. ¿A qué voy con esto? Yo recuerdo todo el mundo conoce Pueblo Andresito en Flores. El pueblo es un pueblo que cuando se hace la represa del Palmar se lo corre porque se inunda la zona donde estaba el pueblo. Fue creo que en periodo de dictadura, se lo corre al pueblo, pero nunca se terminan de regularizar los papeles. Entonces, una de las tareas que se le encomienda a la Facultad de Derecho en materia de extensión universitaria es que los estudiantes de notariado y de abogacía regularicen desde el punto de vista de catastral y formal al pueblo Andresito en la Ruta 3. Entonces yo recuerdo que en aquel momento estaba terminando el proyecto y en la entonces decana Badassarian nos invitó a una jornada con la gente que vive ahí, y entonces los estudiantes del pueblo que iban desde la facultad de la universidad habían ensayado sin querer una forma de enseñar derecho a la gente, a la comunidad. ¿Y qué era? Los reunían de noche en una especie de salón comunal, un centro cultural, y entonces los estudiantes mimetizaban una situación de la realidad. Por ejemplo, y recuerdo porque lo vi, y a eso es lo que quiero apuntar. Recuerdo que había algunos estudiantes que decían, bueno, yo en realidad tuve 2 hijos soltera, decía imitando a una señora, y otro estudiante le contaba, sí, yo soy el papá, pero nunca vine, y en realidad no trabajo, y como no trabajo no pago una pensión, pero quiero pagar, pero también quiero ver a los nenes, y la casa en la que viven es mía, pero yo no puedo estar. Y bueno, toda una parodia, y recuerdo que era una noche fría, porque era invierno, y cuando termina esa parodia, una señora que sería la más vieja del pueblo, levanta la mano de atrás y dice, eso es lo que me pasa a mí. Hasta el día de hoy me erizo cuando cuento esto, porque desde ahí instauramos una práctica con los estudiantes de facultad, de aquel momento, de enseñar derecho a través de teatro banal.
Y eso es lo que creo que nos falta, y es la última vuelta que nos falta, por lo menos en los medios en los que yo me muevo, de sensibilizar. Precisamos estudiantes en territorio. Si estudiamos extensión universitaria, pero en secundaria. Eso es a eso voy cuando hablo de sensibilizar. Hay trabajo para hacer, hay estudios que muestran que hay una insatisfacción jurídica tremenda en Uruguay, por ende, mientras que haya una insatisfacción y una demanda, hay trabajo para los abogados y los operadores del derecho. Y los estudiantes tienen un rol que jugar ahí. Y eso los educa, nos sensibiliza y además nos compromete con el cambio de la realidad. Por eso digo, rescatar un poco esa buena política, la alta política, rescatar el contacto, el cara a cara con la gente y rescatar la razón de ser misma de todos nosotros. Para terminar, nosotros en la introducción ponemos una concepción de persona y sociedad. Por supuesto que el centro de toda política pública y de la educación tiene que ser la persona humana, tiene que ser en este caso el estudiante. Decimos en la introducción que abogamos por una sociedad capaz de refutarse a sí misma, dispuesta al ensayo y al error, con la mirada puesta en los fines, pero nunca con puntos fijos. A la democracia, decimos en la introducción, no debemos sustituirla, sino que hay que fortalecerla con prácticas redistributivas de reconocimiento del otro y con participación. La educación claramente es la herramienta emancipadora fundamental. Entonces, para nosotros, proyecto colectivo, ni hablar, aprendizaje, ni hablar. Miren que es una enseñanza muy linda tratar como pares a los que en algún momento circunstancialmente estuvieron en un salón de clases. Es un aprendizaje para uno también. Y decirles que ojalá realmente, ponemos también en la introducción, que este insumo, que es un insumo más, que no viene a sustituir, que viene a complementar, pueda servir de guía para seguir reconociendo y promoviendo la agenda de derechos pendiente en nuestro país. Nos parece que es importante ese tema. Nos parece que está agotada en cierto punto la agenda de derechos, que hay que redireccionarla, que hay que reformularla, y bueno, en definitiva, como se decía por ahí, gente capaz de empujar el horizonte, de reclamar ese país de verdad, de construir esa sociedad que sea más justa, más igualitaria y más fraterna para todos. Entonces, yo no me sentiría 100% en paz si no les pediría un aplauso, pero no para nosotros que somos los que ya estamos formando, que es nuestro rol, sino para ellos que son tan dementes como yo y que confiaron en un proyecto que dijimos en diciembre que la presentación iba a ser el 9 de marzo, y acá estamos, aunque no me creían, el 9 de marzo. Bien, para los grandes proyectos empezábamos con el Quijote, hay que estar siempre un poco loco, si no, no resultan. Juan Pablo hablaba de la sensibilidad, dicen que el neocórtex se desarrolló muchísimo después que el sistema límbico. El hombre es hombre porque siente, dicen varios evolucionistas, y el profesor Guillermo García, que tiene mucho que ver en todo esto, y es un tipo muy humilde, decía que en su casa le quedó una frase de un diario en sepia, el diario El Día, estamos hablando de laicidad, un suplemento en sepia que decía esta frase, y me la anoté porque me pareció significativo y tiene mucho que ver con esto que dice Juan Pablo. Dice, necesitamos, decía la frase, le quedó desde la niñez, necesitamos una educación que enseñe que 2 más 2 son 4, pero que si hay 2 panes y 4 bocas, todos tienen derecho a comer. Y hasta ahora, el aplauso para Guillermo, no. Que creo que se lo merece con creces. Bueno, ahora sí, la palabra nace cuando se escucha, no cuando se dice. O sea que ustedes fueron los que hicieron nacer la palabra el día de hoy, no los de aquí que las profirieron, sino ustedes que las escucharon y van a dar fermento. Vamos a dar un espacio para alguna pregunta. Puede ser alguno de los panelistas, puede ser alguna pregunta polémica, tal vez sean de las mejores, puede ser alguna acotación. ¿Tenemos micrófonos o es a viva voz? Va a ser a viva voz, pero creo que tiene buena... O vamos a buscar soporte técnico. Tenemos ahí, así que capaz que alguno de los sigue trabajando, ya que trabajaron tanto. Acá tenemos a Marcos Cabot, que muy decididamente va a distribuir el micrófono. Así que si alguno del público de aquí se ve bien, quiere hacer alguna pregunta, comentario,
Vieron como que no estaban preparadas. Fíjense que es una oportunidad esta que no se va a volver a repetir, ¿no? Allá tenemos a Batiste. Batiste, que también fue alumno nuestro. Pórtese bien, Batiste. Bien. Bueno, buenas noches. Yo también soy exalumno de Juan. Mi nombre es Néstor Batiste. Y la verdad que siempre es cálido venir acá, digo, pasan los años y siempre venir a juganear es bueno, digo, como siempre dicen. Pero la verdad que yo siento que voy a estar en una posición minoritaria en este tema. Por allá se mencionó el jacobinismo y en lo personal, si tener una postura jacobina significa tener una interpretación francesa sobre la laicidad, en el cual se entiende la laicidad como la laicidad clásica y no como la laicidad positiva, que es, o sea, la absoluta neutralidad del Estado frente a todas las religiones, por así decirlo. Para mí, por ejemplo, episodios como la instalación de una virgen en la Rambla, y también en Limayá, y todo, para mí, en lo personal, es una violación a la laicidad porque están apropiándose de un lugar público que no corresponde. Una cosa es cuando la iglesia compra un predio privado y puede levantar una catedral o lo que sea, es una cosa, pero en lo público, en lo personal, es una violación a la laicidad. Si queríamos polémica, bien. Marco, sacale el micrófono. Bien, no sé quién de los panelistas. Bueno, yo no hablé del tema de la Virgen en la Rambla. O sea, el tema de la laicidad, los jacobinos, los franceses, obviamente que hay distintas posturas y el tema puede ser respetable. Yo lamento, de verdad, lamento que se haya dado la polémica con el tema. ¿Por qué? Porque de algún modo pone una situación que me parecía que era natural dentro de una cierta evolución. Yo hablé hoy de la evolución que en el tema de la tolerancia, respeto, apertura a la pluralidad, me parece que el Uruguay ha tenido. Y sobre todo porque ese laicismo uruguayo de principio del siglo XX, nadie lo quiere. Cuando la famosa discusión sobre la cruz, que dio después lugar también a algunos artículos, eso fue en el año 87, a partir de la visita del Papa Juan Pablo, etcétera, que quedó la cruz ahí en Tres Cruces, se dio una discusión donde aún los que estaban en contra de que la cruz quedara, hablaban de la evolución positiva. Yo recuerdo, acá estuvo el diputado Pasquet hace un rato, recuerdo algo del discurso de Pasquet, que él, contrario a que la cruz quedara, hablaba así de la evolución positiva que el Uruguay había tenido en la materia. El hecho, por ejemplo, que un presidente de apellido Valle haya puesto al arzobispo de Montevideo, del momento, Monseñor Cotuño, presidente de la Comisión para la Paz, una comisión donde también había otro sacerdote, el padre Pérez Aguirre, muy comprometido con los derechos humanos, habla de una evolución positiva del Uruguay. Eso hubiera sido impensable en el Uruguay de antes del 50. Es decir, todo esto marca que hay evoluciones positivas. Entonces yo, por supuesto, respeto tu postura y la postura de los que piensan que no. Yo entiendo que el espacio público es de todos, que lo religioso se manifiesta, así como lo político se manifiesta, así como lo deportivo se manifiesta. En el Uruguay tenemos monumentos a personalidades muy diversas, plazas y calles de nombres de gente muy distinta. Entonces, parte de esa realidad plural es también que lo religioso se pueda manifestar, porque lo religioso
íncitamente lo religioso por el hecho mismo, no es solamente un hecho de la conciencia individual de la persona, sino que se manifiesta socialmente. Yo creo, discrepando con lo que tú decís y respetando lo que tú decís, que en el espacio público caben diversas manifestaciones del sentir de la gente, ya sea en lo deportivo, en lo político y también en lo religioso. Creo que el Uruguay evolucionó positivamente y por eso creo que sería positivo que también los católicos pudiéramos tener esa manifestación pública con la presencia de la Virgen María en la Rambla de Montevideo. Muchas gracias, Daniel. Acá tenemos otra. Aquí adelante, Marcos. Lo estamos haciendo trabajar. Gracias. Antes de que hable, les digo que después del que terminemos con esta instancia, que va a haber un espectáculo artístico y después hay un pequeño brindis. Quédense que hay vino. No viola ningún principio. Yo me he encantado a ver este precioso libro que ya lo había mostrado una de las autoras, Fernanda, y me encantó, la verdad, la tarea docente. Y yo creo que uno, cuando nos vamos poniendo más viejos, porque tenemos alguna experiencia en militancia, en actividad política, pasa lo mismo que con la docencia, nos vamos burguesando un poco. Y vienen los gurises y nos sacuden la cabeza y nos hacen pensar mucho, y tiene otra forma de comunicar que es mucho más linda, y por eso me encanta. No iba a hablar, simplemente quería llevarme la firma que me llevo de esos 8 jóvenes que me voy a pedir a Pío que me firme, pero me provocó un poquito las palabras del joven que habló de la laicidad, y miré a mi profesor Carlos del Piazzo, quien me hizo estudiar en Derecho Administrativo esos temas. Fueron un libro de la Fundación de Cultura Económica de México, donde por primera vez me enfrenté al tema de laicidad y laicismo, de algunos de los artículos de las revistas de Clare. Y me parece increíble que sigamos discutiendo estas cosas. Hoy nos pasó en la Cámara de Diputados que no pudimos hacer un homenaje a Devin Fren porque no contamos con los votos de todos. No sé por qué. Y hace unos días tuvimos un episodio que también se vinculó a la laicidad, donde alguien no votó a un presidente porque había manifestado su fe evangélica. ¿Por dónde andamos con la tolerancia? Ahora resulta que la laicidad es no poder manifestar, tengo que encerrarme a rezar en privado, no puedo hacerlo públicamente porque viola la laicidad. No puede haber distintos monumentos de creencias y formas de pensar diferentes. Miren, a mí alguna de las cosas en las que pude participar fue una vez en una organización internacional liberal, en un congreso donde el lema grande decía, voy a decir en español porque tengo muy mal inglés, la diversidad es hermosa. Y lo lindo de eso es que había mucha gente que pensaba cosas totalmente distintas. Y yo creo que está re lindo que pensemos re diferente de muchas cosas. Y me parece fantástico cuando haya manifestaciones, y creo que hemos perdido la capacidad de aguantar y de tener tolerancia y de convivir con distintos símbolos de cosas distintas. Me parece que yo no tengo que ser anti-Peñarol para ser muy de Nacional. Yo puedo ser muy de Nacional y decir, vamos arriba del Peñarol también. Me parece que no hay, voy al tema del absurdo, tenemos que aprender a convivir, no hay que ser anticolorado para que sea muy blanco, muchachos, y no hay que ser, para ser un buen musulmán no hay que ser antijudío. Esa es la patología. La patología es creer porque hay manifestaciones del pensamiento diferente, se está violando la forma de pensar. Eso no, eso es asexualismo, eso es una sociedad inocua, insípida.
donde a mí por lo menos no me gusta, me hace acordar a las sociedades totalitarias que ahora vienen de este tipo. Pero, perdón, ya robé mucho tiempo. Felicito a los gurises, felicito al coordinador y a los panelistas y me encantó todo lo que dije. Bien, hay tiempo para una más. Que sea liviana. Es un pensamiento nomás. Yo acá soy un poco un sapo de proposo y les voy a decir por qué. Porque hoy me encontré en Facebook este anuncio de esta reunión y dije, presidente del CODICEN, grupo marxista, Cultura Entre Medio, ¿qué es esto? Entonces me pareció extraordinario venir y la verdad es que me ha dejado muy satisfecho. Pero ahora yo quería hacer referencia a estas barbaridades que se están discutiendo con respecto al laicismo, tal como lo expresaba recién el compañero Carlos Ante, porque recordaba que lo que a nosotros nos pasa es que no tenemos el conocimiento de la religión como fenómeno cultural. Hemos dejado la religión de lado. Y creo que esto es bueno que se diga ante autoridades de la enseñanza. Un famoso socialista francés, Jean Jaurès, y que después fue asesinado, cuando su hijo le pidió una autorización para no cursar la materia de religión en la universidad, él se opuso y entre otras cosas le dijo: solamente tiene derecho a no ser cristiano aquel que sabe lo que es ser cristiano. Entonces me parece que eso, el conocimiento, es lo que nos está faltando a nosotros. El conocimiento incluso de José Pedro Varela. José Pedro Varela, cuando habló e impuso el laicismo, el Estado laico, agregó en la Educación del Pueblo, capítulo 11, agregó que tampoco se debería ser ateo en las escuelas, porque el ateísmo, por más absurdo que parezca, decía él, es también una forma de manifestación religiosa. Entonces, todo esto creo que lo tenemos que englobar y admitir que a nosotros el Estado uruguayo nos está debiendo la auténtica enseñanza religiosa, lo cual no significa imposición de fe religiosa. Muy bien, agradecemos. Ya levanta la mano un señor, pero no sé si. Un señor levanta la mano ahí, pero no sé si. Sí, déjalo, el de padre de una autora. Bien. Buenas noches. Sí, esto va a ser muy Rodrigo. Es la visión del el orgulloso padre de una de las colaboradoras, que no es ex docente, no es ex estudiante de este instituto, pero que todos sus hijos pasaron por acá y verdaderamente el agradecimiento para la institución por cómo los han formado, especialmente como personas y seres humanos. El agradecimiento como padre también para Juan Pablo, que coincidiendo contigo, creo que después de Tavares es uno de los mejores elaboradores de grupos, seguramente. Y la felicitación para todos, algo que realmente da gusto percibir el concepto de diversidad y de pluralidad de opiniones. Y en esto una sola cosa para resumir lo que se ha dicho, y es que yo, que soy abogado, le digo a todos los chicos que se van a casar o a las parejas que se van a casar que el éxito es cuando se respetan las diferencias. Es muy fácil coincidir cuando el que está al lado piensa como uno. El verdadero éxito en la vida es respetar lo que dice el otro. Y en este punto podrán ser las religiones, podrán ser las diferentes concepciones culturales, los idiomas o todo lo que fuera. Que además todo eso es cultura y conocimiento, que es con lo que seguramente este país pueda salir adelante como siempre ha salido. Y finalmente, me gustaría tirar a las autoridades de la enseñanza
algo muy reciente que acabo de escuchar, y es una experiencia personal. Algunos chicos en el Uruguay que están próximos a la zona de frontera, que no están aprendiendo ni las tradiciones uruguayas, ni están aprendiendo la cultura uruguaya, sino que están concurriendo a centros de enseñanza, por ejemplo, de Brasil, porque en realidad obtienen allí mayores facilidades que en Uruguay para poder cursar en áreas rurales. Creo que sé que se hacen los mayores esfuerzos, pero seguramente podamos rescatar también esos chicos para nosotros y para nuestra cultura y para nuestra programación y tradiciones que son tan importantes. Gracias a todos. Bien, ahora sí agradecemos la participación de la mesa, porque no solamente dio algo, sino que se dieron ustedes mismos, dieron su tiempo, sus ganas y su postura en una verdadera demostración de laicidad. ¿Y Neto quiere decir algo? Claro. Yo en realidad era para que me dijera, yo sabía qué quería decir. No, gracias. En realidad, la información a veces nos llega tan comprimida que es difícil poder ponerla en contexto. Y en realidad hay un trabajo muy importante que se está haciendo en el país referido a lo que son las zonas de frontera. Ya no visto como la línea divisoria, sino como una interfaz. Y al igual que en otras asociaciones que se pueden hacer, inclusive de orden científico, en una interfaz, algo que separa, ¿sí?, dos situaciones claramente definidas. Estas, sí, generalmente poseen una enorme riqueza y características que les son propias y que permiten potenciar la existencia, ¿sí?, de estas dos zonas de características dadas. En realidad lo que se está haciendo es un trabajo muy importante desde el año 2005 que se aprobó en el Parlamento Nacional los centros binacionales, centros de educación binacionales. Luego, en el segundo periodo de Lula tuvo media sanción en Brasil, y en el primer periodo de Rousseff tuvo la segunda sanción final, de también carreras a nivel técnico binacionales. Y son cientos de jóvenes que están estudiando en frontera. La mitad son uruguayos y la mitad son brasileños, tanto del lado uruguayo como del lado brasileño. Y eso ha potenciado mucho la región. Fundamentalmente, esto tiene un peso mayor en la ciudad de Rivera y Santana do Livramento, pero se está desarrollando en distintos puntos. En lo que tiene que ver en educación tecnológica a nivel medio superior y a nivel terciario, con un impacto muy importante en el intercambio que existe de docentes en esa zona. Pero también existen escuelas de frontera a nivel de primaria, donde comparten. Eso no quita la posibilidad de adquirir costumbres y culturas. Sí tiene que poner en debate cuáles son las costumbres y cultura de las personas que habitan en frontera. Que esa interfaz de la cual yo hacía referencia, que sostiene riquezas que son propias, que le dan características de orden cultural y que de alguna manera, ¿sí?, logran equiparar, ¿sí?, y también ayudar a armonizar las diferencias que puedan existir en estas otras dos zonas francamente distintas, como puede ser en este caso del lado uruguayo o particularmente el Estado de Brasil. No se pierde con eso condiciones, a nuestro entender, no se pierde condiciones del punto de vista cultural o de nacionalidad, sino que lo que se trata de generar una estructura, una armonía, que tiene que ver con todo esto que discutíamos aquí. Sí, era muy difícil en otro momento sentar un uruguayo y un brasileño en un mismo ámbito, en una misma aula, con un mismo objetivo, con una misma currícula. Hoy esto es posible y sustantivamente mejora además también los niveles de convivencia y de proyección de ese territorio. Pero bueno, estamos afín a conversarlo más de una oportunidad, pensando que cada acción educativa no debilita a la sociedad, sino que claramente cuando esto se trata de desarrollo de las personas la fortalece. Gracias por la pregunta. Muchas gracias, Wilson.